Vamos a ver 5 ejercicios, 5 preguntas test del tema 14, para practicar un poco con aquel cuadro del tema 14 que ya conocéis. La primera pregunta dice, se han estudiado dos niveles de serotonina, los niveles de serotonina en un grupo de mujeres con el diagnóstico de depresión mayor y en un grupo control, también de mujeres. La distribución de la concentración de serotonina se ha demostrado muchas veces que no sigue la distribución normal. La técnica estadística a usar será, fijaos, si ahora nos vamos a el tema 14, vamos al blog. Tema 14, cogemos nuestra tabla. Acordaos, esta tabla es importantísima. Muy bien. Fijaos, estamos leyendo, tenemos una variable cuantitativa, serotonina, ¿vale? Por tanto, estamos en la parte de arriba de la tabla. Estamos un grupo de mujeres con el diagnóstico de depresión mayor y un grupo control. Evidentemente, una mujer estará en el grupo de control o en el grupo, digamos, de pacientes con el diagnóstico de depresión mayor. Por lo tanto, o uno o el otro, por tanto son muestras independientes. Y dice que la distribución de la concentración de serotonina se ha demostrado muchas veces que no sigue la distribución normal. Evidentemente, cuando uno tiene una muestra tiene que comprobar la normalidad, pero vamos a suponer que partimos de la base de que no hay normalidad. Bien, por lo tanto, fijaos que el camino recorrido es variable cuantitativa, porque la serotonina es cuantitativa, muestras independientes. ¿Las dos muestras se ajustan a la distribución normal? No, porque me dicen que ninguna de las... que generalmente la concentración de serotonina no se ajusta a la distribución normal, cosa que hemos de comprobar siempre. Pero bueno, por lo tanto estaríamos aquí. Alguna de las muestras no se ajusta a la normal, es el test de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Segunda, se han estudiado los niveles de serotonina en un grupo de 20 mujeres con el diagnóstico de depresión mayor y en un grupo de 16 pacientes controles, sin depresión. El objetivo era detectar si el porcentaje de pacientes con depresión mayor que tienen un nivel de serotonina por debajo de un cierto valor de referencia es mayor que en pacientes sin ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Fijaos, se trata de ver, el objetivo es detectar si el porcentaje de pacientes con depresión mayor que tienen un nivel de serotonina por debajo de un cierto valor. O sea, se trata de fijar un umbral de serotonina y ver si aquellas mujeres están por encima o por debajo de aquel umbral. Por lo tanto, lo que hemos hecho con esta variable es dicotomizarla, hacerla dicotómica. ¿Estás por encima o por debajo del umbral? ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos en esta situación de aquí, variable dicotómica, muestras independientes porque estamos con dos grupos, el grupo de pacientes con el diagnóstico de depresión y las mujeres controles, por tanto muestras independientes, y como hemos cogido 20 y 16, evidentemente estamos en la situación de si n es menor. Ya no hace falta saber el valor esperado por grupo. Con que sepamos que el tamaño de muestra es inferior a 30 por cada grupo, es el test exacto de Fisher el que tenemos que aplicar. Por lo tanto, la respuesta correcta es test exacto de Fisher. ¿De acuerdo? ¿Veis? Muy claro, ¿eh? Muy bien. Pregunta 3. Dice, se han estudiado los niveles de serotonina en un grupo de mujeres con el diagnóstico de trastorno bipolar. La peculiaridad de este estudio es que se tienen los valores de cada mujer en el periodo de depresión y en el periodo de manía. Sabéis que el trastorno bipolar, las personas que lo sufren, a veces están en periodo de depresión y a veces están en periodo de manía. Pues hemos cogido una serie de mujeres con trastorno bipolar
y las hemos estudiado en dos fases diferentes. Son las mismas mujeres, pero en una vez las hemos analizado, estudiado el nivel de serotonina en fase de depresión y otras veces la hemos estudiado las mismas mujeres en fase de manía. La distribución de la resta de las concentraciones de serotonina paciente a paciente se ha demostrado muchas veces que sigue la distribución normal. Bueno, aquí de nuevo hay que comprobarlo, habría que comprobarlo. Bueno, pero bueno, aquí partimos de que se ajusta, que sigue, a veces, muchas veces se ha demostrado que sigue la distribución normal. Repito que se tiene que comprobar siempre, pero bueno, vamos a suponer que hay normalidad. Por lo tanto, fijaos, ¿qué tenemos? Tenemos que la variable es cuantitativa, porque es serotonina. Las muestras son relacionadas porque son las mismas mujeres en los dos momentos diferentes que pueden pasar estas personas con trastorno bipolar y que hay ajuste a la distribución normal. Por lo tanto, la técnica a aplicar sería el test de la T-de-Student de datos apareados. ¿Veis? Por lo tanto, test de la T-de-Student de datos apareados. La respuesta sería la A. ¿De acuerdo? Se ha estudiado los niveles de serotonina en un grupo de mujeres con el diagnóstico de trastorno bipolar. La peculiaridad de este estudio es que se tienen los valores de cada mujer en un periodo de depresión o en un periodo de manía. El objetivo es detectar si el porcentaje de pacientes que tienen un nivel de serotonina por debajo de un cierto valor de referencia es distinto según el paciente esté en depresión o esté en fase de manía. O sea, ahora aquí tenemos que la variable de nuevo la hemos dicotomizado porque hemos establecido un umbral y queremos ver cuántas mujeres en fase de depresión están por encima del umbral, de este umbral, y cuántas mujeres en fase de manía están por encima de este umbral. Muy bien. Pero la peculiaridad es que estamos con muestras relacionadas. Por lo tanto, fijaos, porque son las mismas mujeres que las estamos estudiando en las dos fases diferentes. Por lo tanto, fijaos, tenemos variable dicotómica, muestras relacionadas, porque son las mismas personas que hemos analizado en las dos fases diferentes, desde Magnemar, automáticamente. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 4 es el test de Magnemar. La respuesta es la D. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es muy importante para que entendáis cómo se llega a saber cuál es la técnica adecuada al caso que tenemos que tomar decisiones. Pregunta 5. Estamos estudiando la concentración de serotonina en pacientes con un diagnóstico de trastorno bipolar y en pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia. En la muestra de pacientes con trastorno bipolar se aplica el test de Shapiro-Wilk y tenemos un p-valor de 0,02. Y en la muestra de pacientes con esquizofrenia se aplica el test de Shapiro-Wilk y el p-valor es de 0,03. La técnica estadística para establecer la comparación de los niveles de serotonina en ambas enfermedades será, fijaos, ahora claramente tenemos que estamos mirando la concentración de serotonina, variable cuantitativa. Hemos cogido pacientes con trastorno bipolar y otros pacientes con esquizofrenia. Por tanto, muestras independientes, son personas diferentes, no como antes que teníamos personas con trastorno bipolar en las dos fases. No, aquí son personas diferentes. Hemos comprobado la normalidad con el test de Shapiro-Wilk y en ambos casos me da que no hay normalidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya directamente hemos de ir al test de Mann-Whitney. Test de Mann-Whitney porque no hay normalidad. Muestras independientes, vamos al gráfico, muestras independientes, variables continuas, perdón, muestras independientes, alguna de las muestras no se ajusta a la normal, ninguna de las dos en este caso, pero que con una que no se ajustara ya iríamos al test de Mann-Whitney. Por lo tanto, todas las otras respuestas no tienen sentido porque evidentemente ni son muestras relacionadas ni hay normalidad como para plantearse si hay que ver si las varianzas son iguales o son distintas. ¿De acuerdo? Muy importante que os deis cuenta cómo en función de las circunstancias del estudio que tenemos entre manos, hay que aplicar, si es que hay que aplicar una técnica de comparación, todo este procedimiento para llegar a saber cuál es la técnica adecuada a aquel caso concreto. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.